Muito bem, bom dia. Fazendo parte da direção do Instituto de Ciências Sociais, o meu nome é José Machado Paes. Gostaria de saudar todos os presentes e participantes nesta segunda conferência sobre os rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal. E gostaria também de felicitar as entidades diretamente envolvidas na organização deste evento, a Associação Portuguesa de Sociologia, o CIES, do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, e também o ICS, o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E, naturalmente, quero também felicitar os organizadores do evento, a Ana Delicado, a Cristina Palma Conceição e Elda Raposo. O programa desta conferência é aliciante, é prometedor, enfim, a avaliar, pelo menos pelo elenco das sessões previstas e das comunicações anunciadas. Constatei que temos participantes de variadíssimas instituições nacionais, do ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, da Universidade da Beira Interior, da Universidade de Coimbra, da Universidade do Porto, da Universidade de Lisboa, da Universidade Nova de Lisboa, da Universidade do Minho, da Escola Superior de Tecnologia e de Saúde de Lisboa e ainda do Ministério da Educação. Contamos ainda com a participação de colegas da Universidade Técnica de Berlim e da Universidade Complutense de Madrid, de onde vem o professor Ruben Blanco, que nos dá a honra de proferir a palestra de abertura deste encontro. E, se me és permitido, professor, me gostaria de agradecer-lhe por a sua presença neste evento e, desde logo, também por nos dibujar um balance de 3 décadas de Sociologia de la Ciência em Espanha. Enfim, creio estar em reunidas condições para termos 2 excelentes dias de trabalho e é isso, certamente, que vai acontecer. Muito obrigado. Meu nome é Ana Belchior, venho em representação do CIES. Gostava de começar por saudar todos os presentes, os meus colegas, agradecer aos organizadores e todo o empenho e trabalho que tiveram na organização deste evento. Não me vou alongar, gostaria apenas de desejar bons trabalhos, boas reflexões, boas discussões nestes próximos 2 dias. O tema sobre que se debruça esta conferência é por si só bastante pertinente, mas nos tempos que atravessamos torna-se particularmente pertinente refletir sobre a ciência em Portugal e muito especificamente sobre a ciência que fazem as ciências sociais. E é isto, de resto, o professor José Machado Paes já referiu. O programa é um programa bastante cheio, bastante apelativo. Apesar de estarem poucos presentes, dá para perceber que há muita gente envolvida nesta conferência, muitos participantes, e os temas que vão ser abordados são temas particularmente interessantes, portanto estou certa que vai ser uma conferência bastante animada e ficam mais uma vez os votos de uma boa conferência, de boas discussões, boas reflexões. Bom dia a todos também. Chamo-me Elda Raposo e, em conjunto com a minha colega Ana Delicado e Cristina Palma Conceição, integro a atual equipa coordenadora da secção de Conhecimento, Ciência e Tecnologia da APS. Bom, o meu papel aqui, as breves palavras que vou proferir, vão no sentido de fazer eco de uma homenagem institucional que no devido momento já foi feito, não só pela própria APS, mas também pelo Instituto de Ciências Sociais, à figura e ao papel do professor Hermínio Martins, que será conhecido de todos e teve, em particular para este campo disciplinar da ciência e do conhecimento científico,
teve um papel bastante relevante e deixou uma obra que é bastante válida e com bastantes potencialidades para aquilo que ainda pode ser explorado neste domínio. Portanto, estas palavras breves seriam justamente no sentido de reforçar o reconhecimento desse contributo e, sobretudo, do estímulo intelectual que, em particular para o campo dos estudos sobre ciência e tecnologia, a sua obra deixou. Há dois, enfim, já foi escrito e já foi referido, não me cabe a mim estar a fazer qualquer tipo de inventário, nem qualquer tipo de abordagem mais exaustiva, mas parece-me que se impõe também o reconhecimento de dois pontos em particular. Um deles diz respeito às preocupações pluridisciplinares e ao conhecimento bastante abrangente e à própria erudição enciclopédica que caracteriza o estilo da obra deste autor e, sobretudo, penso que para este domínio em concreto é bastante pertinente fazer salientar este ponto, um pensamento original, designadamente sobre o universo tecnológico na civilização contemporânea. Enfim, como legado, permito-me apenas fazer menção de duas ilustrações paradigmáticas disso, condensadas em dois livros, um deles Hegel, Texas e outros ensaios de teoria social, em 96, criou um conjunto de ensaios de teoria social sobre temáticas e problemas relacionados com o fenómeno tecnológico, e um outro mais recente, Experimento Humano, Civilização Tecnológica e Condição Humana, de 2011. Enfim, são duas obras que estão longe de esgotar aquilo que foi a produção intelectual e académica deste autor, mas, enfim, a menção específica a estes dois exemplos em particular, julgo que dão um retrato fiel daquilo que mencionei, ou seja, a existência de uma obra fértil e, sobretudo, com potencialidades para futuras explorações neste domínio disciplinar. E pronto, era isto que eu queria mencionar, portanto, deixar sinalizado e fazer também eco desta homenagem institucional a uma figura que marcou e que foi e continuará, julgo eu, a ser relevante neste campo de estudos. Muito obrigado. Bom, e por fim, para terminar esta sessão de abertura da conferência, quero-vos dar as boas-vindas ao Instituto de Ciências Sociais, que nos acolheu tão gentilmente, ao CIES, que também agradecer a colaboração na organização deste evento, e obviamente à APS e sobretudo a pessoa da Isabel, que tem sido um apoio insubstituível para as questões logísticas. Como veem pelo nome do programa, isto é a segunda conferência, quer dizer que já houve a primeira. Quando foi criada a secção temática Conhecimento, Ciência e Tecnologia dentro da APS, uma das primeiras iniciativas foi, de facto, organizar a primeira conferência Rumos da Sociologia do Conhecimento, Ciência e Tecnologia em Portugal, que decorreu no ISEG, eu creio que foi não sei se foi há 3, foi há 4 anos já. A ideia, de facto, era começar a lançar as bases de uma verdadeira comunidade dos sociólogos da ciência em Portugal. Isso eu acho que tem sido conseguido, tem vindo a ser conseguido, uma construção passo a passo. Temos tido uma presença significativa nos congressos da APS. Os papers desta primeira conferência Rumos do Conhecimento foram publicados na Sociologia Online e, portanto, estamos a deixar alguma marca dentro da sociologia portuguesa. Quando nós iniciamos o nosso mandato o ano passado na coordenação desta secção, o nosso compromisso era, de facto, com continuar o trabalho que tinha sido desenvolvido pelas nossas colegas da coordenação anterior e, portanto, o passo mais lógico pareceu-nos, de facto, organizar esta conferência. Ficámos muito satisfeitos com o resultado. Tivemos mais de 40 propostas, das quais aceitámos a grande maioria. Desculpem. Temos mais de 40 participantes inscritos, vão ser apresentadas cerca de um bocadinho mais de 3 dezenas de comunicações, que eu acho que espelham o que é o espectro de interesses e de trabalho que tem sido desenvolvido nesta área, a grande diversidade de objetos de estudo que cabem dentro da ciência. Também achámos que era pertinente convidar um colega espanhol para fazer a palestra de abertura, porque, apesar de estarmos tão perto, acho que temos muito poucos contactos com aquilo que é feito do outro lado da fronteira e acho que isto pode servir para começarmos a estabelecer as bases de um entendimento também com a sociologia espanhola.
E por fim, no final desta conferência, no segundo dia, a nossa proposta era fazermos uma mesa redonda com as outras sessões temáticas da APS e tentar encontrar caminhos de convergência e de colaboração em áreas temáticas que também nos são vizinhas. E, portanto, o meu desejo é que estes 2 dias de trabalho sejam muito profícuos e que venha a ser continuado nos meses que seguem e no próximo ano no Congresso Português de Sociologia, que se realizará no Estado do Algarve, e que aí espero voltar a ver-vos todos, a participar ativamente também com comunicações. E é tudo. Obrigada. Bom, então, como está no programa, o nosso orador inicial da palestra de abertura desta conferência é Ruben Blanco, professor da Universidade Complutense de Madrid, onde se licenciou e doutorou em Sociologia, com uma tese sobre o programa forte de Sociologia da Ciência do David Bloor. Tem sido professor visitante em várias universidades europeias, incluindo a Universidade de Edimburgo, que, como sabem, tem um departamento de estudos da ciência muito importante. Tem trabalhado sobre diversos temas. A razão pela qual nós estendemos este convite foi sobretudo por ele ser o autor de uma obra de referência, um dos autores de uma obra de referência sobre a sociologia do conhecimento científico. Nos últimos anos tem-se dedicado sobretudo à questão das tecnologias da informação. E o que nós lhe desafiámos a fazer nesta sessão era fundamentalmente dar-nos uma ideia de como é a sociologia da ciência em Espanha, como é que tem desenvolvido e o seu historial ao longo dos últimos 30 anos. Muito obrigada, professor. Obrigado. Muchas gracias. Y en primer lugar me gustaría pedirles perdón por no poderme dirigir a ustedes en portugués, como sería mi intención. Y bueno, agradezco su condescendencia y amabilidad por permitirme dirigirme a ustedes en español. Por experiencia yo creo que ustedes me van a entender mucho mejor a mí que lo que yo pueda entenderles a ustedes. Entonces yo creo que esto puede facilitar esta charla. En segundo lugar, me gustaría agradecerle a la profesora Ana Delicado, pero también al resto de las personas que han organizado este evento, el profesor Elder y la profesora Cristina Palma, pues su amable invitación y el hecho de que yo esté aquí hoy, ¿no? Y en este sentido me gustaría hacerles una pequeña confesión. Cuando la profesora Delicado se dirigió a mí, la verdad es que mi respuesta fue un poco extraña, porque, a ver, por circunstancias personales, profesionales, vitales, prácticamente yo llevo ya un tiempo relativamente alejado de este tipo de ámbitos, de la sociología de la ciencia, no tanto de la tecnología, pero fundamentalmente de lo que es sociología de la ciencia. Y, de hecho, bueno, si no recuerdo mal, respondí algo así como que últimamente no tengo demasiadas aportaciones, ¿no?, que mostrar ni que transmitir, ¿no? Y entonces un poco la profesora Delicado me hizo referencia a lo que podía haber sido pues, prácticamente lo que voy a hacer hoy, ¿no?, que es un poco relatar o contar lo que han sido los inicios, que de alguna manera a mí me tocó, entre comillas, ¿no?, vivir, sobre la sociología de la ciencia en España. Y de hecho al final pues es un poco lo que voy a contar. Básicamente lo que voy a contar no está muy formalizado ni posiblemente sea excesivamente académico o científico. Más bien voy a dar claves, fundamentalmente en términos personales, sobre cuál ha sido desde los inicios muy peculiares hasta hoy en día, ese proceso de institucionalización, no lo tengo muy claro, pero sí que de alguna manera del surgimiento de un determinado ámbito, de la instauración, del arraigo de un determinado ámbito, en el ámbito de la sociología. Lo que pasa es que hoy en día ya ha rebosado, ¿no? Y de hecho es un poco lo que voy a contar, ¿no?, lo que serían las fronteras de la disciplina de la sociología en España, y hoy podemos hablar, de hecho, lo que sí cada vez lleva más tiempo establecido es un ámbito de trabajo interdisciplinar, que sería el ámbito de los estudios sociales de ciencia y tecnología. Pero bueno, hasta llegar ahí, un poco lo que voy a hacer es relatar, ¿no? De hecho, también posiblemente no quiero alargarme demasiado, quiero ser breve, porque justamente se ha dicho en la presentación, ¿no?,
la relación esta extraña que tenemos entre Portugal y España en el ámbito, al menos en el ámbito académico, ¿no? Que es una relación prácticamente inexistente en muchísimos ámbitos, ¿no? De hecho, en el caso concreto de Sociología de la Ciencia, excepto algún caso muy concreto, si no recuerdo, en algún congreso de la Federación Española de Sociología, en la comisión, en el Comité de Sociología de la Ciencia, en el Comité de Trabajo de Sociología de la Ciencia, hará 6 u 8 años o algo más, que acudió invitado el profesor José Luis García a dar también una charla inaugural. Prácticamente yo no recuerdo ningún otro contacto. Bueno, sí, el año pasado, que fue el 4º encuentro de la Red de Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología en Salamanca, hubo algún representante, siento no recordar exactamente el nombre, ¿no? Algún representante del ámbito de estudios de ciencia y tecnología en este encuentro. Pero lo que decía, ¿no? Entonces, quizás pueda ser interesante el que yo cuente este tipo de cuestiones y que de alguna manera ustedes, pues bueno, me puedan también mostrar o comentar lo que es el desarrollo de este ámbito, ¿no? Que no deja de ser un ámbito relativamente marginal dentro de lo que sería el ámbito general de la sociología, al menos así ocurre en España, ¿no? Bueno, comenzaré prácticamente desde, en términos más académicos, al menos hasta el 2007, que es fecha de la publicación de ese artículo, en lo que sería una compilación realizada sobre la sociología en España por el profesor Pérez Ciruela, publicado por la Federación Española de Sociología y el Centro de Investigaciones Sociológicas. Prácticamente ese artículo, el que los autores Teresa González de la Fe, Cristóbal Torres y Manuel Fernández Esquinas, acerca de la sociología del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, que de hecho es el nombre del comité, el nombre formal del comité de trabajo que forma parte de la FES, de la Federación Española de Sociología. Ese documento es donde prácticamente se recopila toda la información, al menos, ya digo, hasta esa fecha, aproximadamente 2006, 2007, tanto en términos de bibliografía, producción, como ámbitos, información, etcétera, sobre lo que sería este área, ¿no? este ámbito de trabajo y de investigación en el ámbito de la sociología española. Estos autores, de hecho, también es muy interesante como esos autores vendrían a ser como, en términos así intelectuales, 3 generaciones, ¿no? De sociólogos y de sociólogas en el ámbito español que han trabajado y están trabajando dentro de este ámbito. En el caso de la profesora González de la Fe, es profesora de la Universidad de La Laguna, el profesor Torres Alveros, profesor de la Universidad Autónoma, y el investigador Fernández Esquinas es profesor investigador en el IESA, en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Córdoba. Y de alguna manera ellos representarían como esas 3 generaciones que de alguna manera plantean o mantienen esa continuidad dentro del ámbito de la sociología, ¿de acuerdo? Lo que pongo abajo es básicamente la estructuración que ellos establecen en este artículo, hablando de esas grandes subáreas o ámbitos en los cuales se ha generado una mayor producción científica dentro de lo que sería la sociología de la ciencia, del conocimiento y de la tecnología. Básicamente sociología del conocimiento. En España uno de los grandes representantes de ese ámbito es el profesor Lamo de Espinosa. Sociología de la ciencia y la tecnología, que es un poco lo que posteriormente desarrollaré. Eso que ellos llaman sociología de la sociedad de la información, ligado fundamentalmente a lo que es el instituto que se creó en la Universidad Autónoma, el Instituto de Estudios de Nuevas Tecnologías, Instituto Avanzado de Nuevas Tecnologías, no recuerdo ahora, que fue un instituto que se creó al albur de la vuelta, en términos intelectuales, académicos, del profesor Castells. Lo que pasa es que prácticamente su paso por este instituto fue muy fugaz y lo que queda de ese instituto prácticamente es el nombre, ¿no? En la Universidad Autónoma. Sin embargo, bueno, pues es un espacio que en su momento dio pie a surgimiento de determinadas investigaciones y de producción, ¿no?, intelectual.
sociología de la sociología y luego, por último, todo lo relacionado con políticas públicas de I+D, investigación y desarrollo, y todo lo relacionado con sistemas de I+D. Bueno, este digamos que sería a fecha de hoy el documento más completo, académicamente hablando, sobre el cual desde fuera se puede consultar y ver un poco lo que ha sido esa evolución. Prácticamente ellos hablan de 25 años, ¿no? En torno a 2 décadas de trabajo. Bueno, ¿qué voy a contar yo? Básicamente yo voy a hablar de 3 grandes momentos, por decirlo de alguna manera. Momentos, cuidado con esto, muy personales, es decir, desde una visión muy personal, posiblemente analizando producción, analizando otro tipo de procesos de institucionalización de lo que serían estos ámbitos. Bueno, podríamos hablar de otra estructuración temporal o de otras circunstancias, pero en mi caso, digamos, yo lo voy a hacer desde una perspectiva más, si se me permite, subjetiva, ¿no? Bueno, yo ahí hablaría de la década de los 90, ¿vale? Y ahí le pondría el nombre de Sociología del Conocimiento y de la Ciencia. Básicamente es reunir los trabajos del profesor Emilio Lamo, que son trabajos de finales primeros, mediados de los 80, junto con lo que es prácticamente en el ámbito español el elemento constitutivo, ¿no?, de lo que sería el ámbito de la sociología de la ciencia, que es este libro, que es el libro Conocimiento y Sociología de la Ciencia, que es de 1989, cuyo autor es el desgraciadamente fallecido en el 91, profesor Esteban Medina. Este libro está publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y básicamente este libro recoge lo que son 2 años de estancia del profesor Esteban Medina en la Universidad de Madison a primeros de los 80, ¿de acuerdo? De aquella estancia, sus primeros resultados académicos fueron un par de artículos que publicó en la Revista Española de Investigaciones Sociológicas. ¿Y por qué le cito como un elemento fundacional? Bueno, pues por una cuestión de autoría intelectual y por otra cuestión porque junto con su vuelta, cuando volvió de esa estancia de 2 años en Estados Unidos, el profesor Esteban Medina, además de llevar a cabo producción, de escribir, generó un grupo de trabajo con diferentes personas a lo largo de a mediados de los 80, 84, 85, si no recuerdo mal, una especie de seminario en torno a las cuestiones de sociología de la ciencia. De ese seminario, de ese grupo de trabajo, el resultado son estas 5 tesis doctorales, ¿de acuerdo? Uno de esos, ¿cómo llamarlo?, resultados soy yo mismo. Yo tuve la fortuna de ser alumno de licenciatura del profesor Esteban Medina junto con todas estas personas, bueno, excepto el caso de Javier Bustamante, que era filósofo, era un estudiante de filosofía. Entonces, estas 4 personas, Juan Manuel Iranzo, Cristóbal Torres, Javier Bustamante, yo mismo y Alberto Cotillo, formamos parte prácticamente estable. En ese grupo circuló varias personas, pero digamos que de alguna manera la parte más estable y la que, bueno, a lo largo del tiempo conseguimos finalizar nuestras tesis y de alguna manera estabilizar nuestra situación en relación con el ámbito universitario español, digamos que seríamos nosotros 5. La primera de esas tesis se leyó en el 91. Bueno, como pueden ver ustedes, los títulos indican bastante cuál era la idea que de alguna manera nos transmitió el profesor Esteban Medina, que era, ¿cómo decirlo?, incorporar o formarnos en los ámbitos teóricos en los que eran las corrientes teóricas que en esos años estaban desarrollándose dentro del ámbito no solamente de la sociología de la ciencia, sociología del conocimiento científico, sino incluso ya en lo que serían los estudios sociales de ciencia y tecnología que en aquellos años, finales de los 80, primeros de los 90, ya estaban estableciéndose, ¿no? Sobre todo a través de organizaciones internacionales como la 4S, y incluso ya en aquellos años, si no recuerdo mal, también se había fundado la Organización Europea, la EASS. Bueno,
excepto también otra cuestión, excepto el caso de Cristóbal Torres, cuya tesis fue dirigida por el profesor Beltrán en la Autónoma, en la Universidad Autónoma de Madrid, y de Javier Bustamante, cuya tesis, si bien formalmente fue presentada y dirigida aquí en España en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense, Javier Bustamante estuvo, si no recuerdo mal, del orden de 4 o 5 años en Estados Unidos con el profesor Landon Winen en Rensselaer Institute Polytechnic, y por circunstancias, bueno, yo creo que al final la presentó la tesis en Estados Unidos. Al menos yo lo que tengo constancia es de su tesis presentada en España, ¿no? Digamos que en el resto de los casos nos dirigió directamente el profesor Esteban Medina, y uno de los elementos también, junto con lo que sería esa dirección, con lo que sería ese seminario, ese grupo de trabajo, también hay otro elemento que es muy interesante. Traer a colación aquí, puesto que de alguna manera forma parte de ese proceso de institucionalización o ese proceso de arraigo, por decirlo de alguna manera, de este ámbito de la sociología y de la ciencia dentro del espacio más genérico de la sociología. Excepto el caso de Cristóbal Torres, que por circunstancias él ya era un profesor contratado en la Universidad Autónoma, en el resto de los casos obtuvimos becas predoctorales para la realización de nuestras tesis. Digo esto porque es muy interesante, porque estamos hablando de mediados de los años 80 en España, que es cuando se produce la gran apuesta del gobierno socialista, del Partido Socialista Obrero Español, por lo que es el desarrollo, por lo que es la inversión en ciencia y tecnología. De hecho, lo que es la primera ley de la ciencia en España se promulga en 1986, y a partir de ese momento se empieza a dotar económicamente lo que es el Sistema Nacional de I+D, de Investigación y Desarrollo. Y uno de los primeros resultados, tanto de ese interés, de lo que sería la formalización de una ley de la ciencia, la asunción de sistemas, de un sistema de innovación, de desarrollo, de investigación, es la financiación en la formación de investigadores. Y de hecho, ya digo, ¿no? Comento, ¿no? Esas 3 personas, junto con el profesor Bustamante, 4 personas, obtenemos beca predoctoral para desarrollar nuestras tesis en el ámbito de la sociología, y en concreto, bueno, pues nuestro ámbito sería el ámbito de la ciencia. En el caso, por ejemplo, hay trabajos que han desarrollado sobre pues, desde los años 80, ¿no? De hecho, la tesis doctoral de la persona que comentaba antes en el artículo al que me hacía referencia, de Manuel Fernández Esquinas, su tesis doctoral se centra sobre el análisis de las becas, de todo el sistema de becas, en el Sistema Nacional de I+D en España, lo que serían becas predoctorales, es decir, cómo se dotan y cómo eso tuvo un impacto muy importante, de hecho clave, durante los años 90. A ver, me voy a salir un poquito, ¿no? También haciendo una especie de análisis personal sobre esto. Uno de los grandes problemas con los cuales se enfrenta el sistema público de I+D en España desde primero los años 2000, ahora mismo nos estamos enfrentando con un problema que es, supongo que el mismo que están teniendo ustedes aquí, ¿no? Que es un problema de recorte de gastos sistemático en este tipo de ámbitos. Pero el otro problema con el que se enfrenta pues, desde primeros de la década de los 2000 es justamente la incapacidad del sistema universitario y del sistema de investigación en España de absorber toda esa enorme cantidad de recursos humanos de personas que se han formado con financiación pública, con becas predoctorales o incluso postdoctorales, que han tenido que salir fuera y que el propio sistema es incapaz de absorber por las propias dimensiones, por decisiones políticas, por cuestiones económicas, y que tengo la sensación que también les ocurre a ustedes aquí, ¿no? Digamos que serían esos efectos perversos o efectos no intencionados de la acción, ¿no? Recogiendo aquí a Weber, ¿no? Es decir, cuando se dota en los años 80 y en los años 90 de muchísimo dinero, se consigue elevar la inversión en España llegando prácticamente al 1% del PIB, ¿no? 1,2 en los mejores momentos. Se generan esos efectos no intencionados, que es, por ejemplo, la enorme formación de personal
vía becas, con el problema añadido de que el sistema no es capaz de absorberlo. No solamente el sistema público de universidades, lo que sería el ámbito docente, sino tampoco el sistema público de investigación, ¿no? Lo que sería el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la gran institución en España, lo que sería investigación. Y de hecho también, y este es otro apunte, también muy personal, y es que junto con este dato, que sí que es un dato objetivable, el dato este de la financiación, de las becas, aquí hay otro dato, también podría ser objetivable, lo que pasa es que yo introduzco la variable personal, ¿no? Porque de hecho yo también soy el resultado de esa situación. Aquí hay una serie de fechas que se están repitiendo. Estamos hablando de este grupo, nosotros recibimos financiación, nuestras becas a finales de los 80, entre el 86, 87, 88. Más o menos esas becas llegan o cubren lo que serían el tiempo de tesis, ¿vale? En algunos casos no, por ejemplo en mi caso por avatares y por circunstancias, en otros casos sí. Pero finalizadas nuestras becas, finalizadas nuestras tesis, incluso con becas postdoctorales, la estabilización, y de hecho lo que hablaba antes de ese efecto perverso, nosotros también, en nuestro caso, en muchos de los casos, sufrimos ese proceso, es decir, tenemos que alargar nuestras carreras como becarios o como investigadores o como personal en precario, por decirlo de alguna manera, prácticamente hasta finales de los 90, que es cuando conseguimos estabilizar nuestras situaciones en el ámbito universitario. De hecho, en este caso, estas 5 personas, bueno, hay un caso muy especial, que es el caso de Juan Manuel Iranzo, que desgraciadamente tuvo un accidente en el 97, ya siendo profesor titular de universidad, en la Universidad Pública de Navarra, y hoy en día desgraciadamente está retirado. Pero en el resto de los casos todos somos profesores o catedráticos de universidad. Nuestra estabilización, cuando hablo de estabilización hablo de conseguir el estatus, en el caso español, de funcionario. Es una estabilización muy tardía, prácticamente finales de los 90, primeros del 2000, ¿de acuerdo? Y esa estabilización prácticamente coincide con lo que es hoy en día la clausura o una enorme limitación en el acceso al sistema universitario español producido por justamente lo que fue el fenómeno en los 80 de una entrada masiva de profesores que estaban en su momento, bueno, los famosos profesores no numerarios, ¿no? Aquello bloqueó, durante los 80 y 90 ha bloqueado prácticamente el acceso a nuevas personas, a nuevos investigadores, nuevos profesores jóvenes, ¿no? Justamente lo que comentaba antes con el tema de la financiación, ¿no? De las becas, ¿no? El sistema es incapaz de absorber esa enorme cantidad de personas. Hoy en día, prácticamente a lo largo de los 90 y a lo largo de la década de los 2000 se mantiene aún una cierta entrada de personas formadas en el sistema universitario, que es lo que yo más conozco, gracias a la apertura de nuevos centros universitarios. La universidad en España es un sistema muy peculiar. Prácticamente todas las autonomías en España disponen de universidad y prácticamente todas las provincias, normalmente suelen ser las capitales de provincia, disponen de campus universitario. Fue durante los años 90 y primero de la década de los 2000 cuando se produjo esa enorme eclosión de centros universitarios, y eso en parte permitió la absorción de una enorme cantidad de recursos humanos, ¿no? Cuestión que hoy en día está bloqueada. Sin embargo, bueno, por ejemplo, en el caso del centro en el que yo estoy, la Universidad Complutense, que es una universidad, bueno, es la más grande de España, tanto en número de estudiantes como en número de profesores. Sin embargo, se está produciendo un momento paradójico, que es que pues de aquí entre 5 y 10 años se va a jubilar como 1/3 de la plantilla del profesorado, justamente porque la Universidad Complutense es una universidad muy envejecida.
el problema con el que nos estamos enfrentando es que desde prácticamente 2008, la eclosión de la gran crisis, la entrada de nuevo personal es prácticamente nula. Y ahora, junto con esta reducción, ¿no?, por causa de jubilaciones y el incremento, la precarización de los contratos, de lo que puedan ser nuevas plazas o contratos de sustitución o de interinidad, se está produciendo una situación bastante paradójica. Bueno, podemos luego comentar porque el tema es bastante grave. Junto con lo que sería ese grupo central que yo planteaba, digamos que en esta década también yo añadiría tres personas, ¿no? Ya hablaba antes de la profesora Teresa González de la Fe. Ese artículo es también un artículo clave, que es un artículo que se publica en el 88 junto con el profesor Jesús Navarro, que es la sociología del conocimiento científico, que es un artículo que la profesora González de la Fe, junto con el profesor Navarro, muestran lo que sería el ámbito que se estaba produciendo en aquellos momentos, en el ámbito anglosajón, en el ámbito norteamericano. Y luego también añadiría estas dos tesis doctorales. Bueno, en el caso del profesor Lizcano, utilizo el título de su libro, publicado en la editorial Gedisa en el año 95, Imaginario colectivo y creación matemática, la construcción social del número, el espacio y lo imposible en China y en Grecia, pero que es el resultado de una tesis que él presentó, dirigida por el profesor Ordóñez en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 1992. El profesor Lizcano es profesor en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y luego, por último, también lo que sería, este es un caso muy interesante, porque el profesor Olazarán, hoy en día es profesor en la Universidad del País Vasco, hizo su tesis doctoral a finales de los 80 en la Science Studies Unit en Edimburgo, bajo la dirección del profesor Donald Mackenzie. La tesis la leyó en el 91 y ahí y el 96 es la fecha de publicación de ese texto como libro aquí en España, ¿no?, sobre la controversia de los perceptrones. Digamos que en los años 80 básicamente lo que sería en el ámbito de la sociología de la ciencia, sociología del conocimiento científico, yo creo que estos serían los hitos claves, ¿no?, 80 en los años 90. Digamos que es donde se está formando un grupo de personas auspiciados por el profesor Esteban Medina. Creo que no lo he comentado antes con suficiente extensión. Básicamente la idea que teníamos era intentar cubrir las diferentes áreas de investigación que en aquella época estaban surgiendo. Digamos que hay una tesis mucho más genérica, que es la que trata de cubrir todas esas áreas, por decirlo de alguna manera, ¿no?, de una vez, que es la tesis del profesor Iranzo, que era una especie de revisión sobre el estado del arte en aquellos momentos. Pero luego, digamos que en el caso del profesor Torres, en mi caso, en el caso del profesor Cotillo, digamos que sí que entramos en determinados ámbitos a analizar cuáles serían esas cuestiones más precisas, ¿no? En el caso del profesor Torres, digamos que su tesis se centra sobre todo lo que es la sociología, la ciencia más clásica, es Merton, ¿no?, todo lo que es el desarrollo de los trabajos de Merton y de la escuela mertoniana, ¿no? En mi caso me centro más en lo que sería el programa fuerte, en tanto que sería ese, ¿cómo llamarlo?, esa especie de bisagra, ¿no?, entre lo que sería la filosofía de la ciencia, que llega hasta los años 70, más tradicional, y lo que sería el desarrollo de la sociología de la ciencia, conocimiento científico a partir de los años 80. Y en el caso del profesor Cotillo se centra fundamentalmente en lo que fue el programa reflexivo, ¿no?, que fue los primeros desarrollos de Steve Bulgar, de Malcolm Ashmore, básicamente, ¿no? De alguna manera, lo que planteaba el profesor Esteban Medina, lo que nos trasladaba, lo que nos planteaba, era justamente que teníamos que formarnos, tener una buena base teórica, y de hecho yo creo que se nota bastante. Es una década en la cual prácticamente no tenemos trabajo de campo, no son investigaciones aplicadas, son trabajos excesivamente teóricos los que desarrollamos, ¿no?, que de alguna manera van a dar pie posteriormente a trabajos mucho más aplicados. Evidentemente, en el caso del profesor Lizcano, en el caso del profesor Olazarán, son evidentes, pero de alguna manera
van a dar paso a lo que sería el siguiente momento. Para terminar lo que sería este momento, justamente, y dar paso a lo que os comentaba, a lo que comentaba ahora a continuación del segundo momento. Lo que serían ciertos hitos de institucionalización de la sociología de la ciencia, bueno, pueden ser estos. La creación en el año 92, en 1992, de lo que sería el Comité de Investigación de la Federación Española de Sociología. Ya existía un comité de investigación de sociología del conocimiento, lo que se hace es ampliar ese comité de sociología del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, que fue en el Congreso del 92, que se celebró en Madrid, y a resultado de ese congreso, de ese comité, de esas sesiones, se crearon un monográfico en concreto en la Revista Internacional de Sociología en el año 93, y luego publicamos otro monográfico en la Revista Política y Sociedad en el 93-94. Si bien el monográfico de la Revista Internacional de Sociología era el resultado de las ponencias del Congreso de Sociología Español, en el monográfico de la Revista Política y Sociedad lo que hicimos ya directamente fue solicitar artículos a determinados autores con los que habíamos estado trabajando. Pues en mi caso, Bloor, Barnes, o en el caso de Trevor Pinch, Michael Malky, una serie de autores con los que teníamos cierta relación, justamente por esas tesis doctorales, una especie de, en términos de Harriet Zuckerman, lo que sería una especie de colegios invisibles, redes informales de colaboración, lo que nos permitía de alguna manera no solamente producir trabajo nuestro, sino también legitimar nuestro trabajo a través en España, ¿no? Legitimar nuestras posiciones, nuestro trabajo, nuestras investigaciones a través de esos contactos, de esas redes informales con estos autores. Y luego, por último, bueno, pues la publicación del libro de Cristóbal Torres, de su tesis, como tal, Sociología Política de la Ciencia, en el Centro de Investigaciones Sociológicas. También publicamos en el 95 un libro que era un reading, una compilación de diversos artículos también de todos estos autores que hablaba antes. Lo que pasa es que ya artículos muy clásicos, lo que nosotros consideramos como artículos claves que pudiéramos utilizar o bien en seminarios o bien ya en las asignaturas establecidas. En aquella época aún todavía no se habían establecido asignaturas relacionadas, facultades de sociología, relacionadas con sociología, pero sí que de alguna manera que fuera un libro que está publicado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que pudiéramos utilizarlo ya para este tipo de seminarios o de talleres o de asignaturas relacionadas con estos ámbitos, ¿no? Que es el de Sociología, la Ciencia y la Tecnología. Y también, y esto ya en términos muy personales, lo que sería un libro que sería el resultado de nuestras dos tesis doctorales, del profesor Iranzo y de mi caso, que es en 1999, que lo que sería el libro Sociología del Conocimiento Científico. Con eso, de alguna manera, serían algo así como los hitos de estabilización o hitos en la institucionalización del ámbito de la sociología de la ciencia, en el caso español. Faltaría quizás lo que sería la dimensión más académica, y sería, bueno, pues la constitución o la cristalización de asignaturas dentro de licenciaturas de sociología. En el caso de la Universidad Complutense, si no recuerdo mal, fue en el plan de estudios del 2000, 2001, no recuerdo, cuando se hizo el cambio de estudios de lo que era el inicial el plan del 1973, cuando se fundó la facultad, se hizo un cambio. Y ahí ya se introdujo una asignatura de Sociología de la Ciencia, de hecho, avalada fundamentalmente por el profesor Emilio Lamo de Espinosa, ¿no? Y posteriormente en otras facultades, en otras licenciaturas, estudios de Sociología, también se han ido incluyendo paulatinamente este tipo de asignaturas. El siguiente momento, y es un momento, digamos, en el cual ya empieza a haber, ¿cómo decirlo?, cierto rebosamiento de lo que serían los estudios de ciencia y tecnología estrictamente en el ámbito de la sociología. Es, ¿cómo llamarlo?, la eclosión de la teoría Torres, ¿no?, que sería, bueno, pues a partir de la década del 2000.
Sin lugar a dudas, a ver, esto también es una percepción muy personal. La gran estrella de este ámbito, del ámbito de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, hasta su estabilización, ¿no? Digamos que hasta su estabilización en la década de los 2000 ha sido la teoría Torres de Bruno Latour y Michel Calon, ¿no? De hecho, aquí en España también produjo pues esa enorme atracción, especialmente por parte de un grupo de investigación que es el GESTIT, todavía sigue funcionando, que es el Grupo de Investigación de Estudios Sociales en Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Barcelona. De hecho, ahí hay un hito que yo creo que es la publicación del texto por parte de Miquel Domènech y Francisco Tirado, que es también una colección de artículos que se titula Sociología Simétrica, ensayos sobre ciencia, tecnología y sociedad, que por una parte es una compilación de artículos muy clásicos, de lo que sería la teoría Torres, ¿no? Artículos de Bruno Latour, Michel Calon y de toda la escuela de Minas, ¿no? De diferentes autores. De hecho, este grupo de investigación, que es un grupo muy interesante porque ellos están establecidos en la Facultad de Psicología, si bien ellos son psicólogos sociales, la inmensa mayoría de ellos, es muy interesante esto que hablaba antes del desborde de lo que sería el ámbito de la sociología de la ciencia por parte de otras disciplinas, ¿no? La idea esta de interdisciplinaridad, que ya de hecho es lo que funcionaba en los años 80 en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Digamos que ese desborde de lo que serían las fronteras de la sociología tiene que ver con dos encuentros, uno en 2006, que es una especie de encuentro, yo no pude estar en él por circunstancias personales, pero sí que de alguna manera congregó a lo que eran muchas personas que no habían acudido a lo que eran los congresos de sociología, bien porque provenían de otras disciplinas o porque eran más jóvenes, en esos momentos estaban ya como becarios predoctorales o lo que fuera, y de alguna manera ese encuentro concitó la idea de conformar algo, pues eso, muy en la onda de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología que se había desarrollado en los años 80, años 90 en el ámbito internacional. De hecho, bueno, pues por circunstancias, al final se quedó eso, en un simple primer encuentro. No obstante, en concreto, este grupo de investigación llevó a cabo un encuentro, en este caso ya un encuentro muy marcado, lo denominaron, ¿no? Encuentro ANT, presente y futuro de la teoría Torres, que fue en el año 2010. Colaboración con la UOC, puesto que en la UOC también había una serie de personas que estaban trabajando ya en este tipo de ámbitos, fundamentalmente personas provenientes de la antropología y de la psicología social, ¿no? Digamos que este sería un momento bastante interesante, ¿no? Prácticamente la sociología de la ciencia se queda donde se queda, por decirlo de alguna manera, y lo que surge es un desarrollo mucho más amplio, mucho más interdisciplinar. No obstante, vuelvo atrás. Esto. A ver, los congresos, un pequeño apunte también. Los congresos que realiza la FES, la Federación Española de Sociología, son cada 3 años. Desde el primer momento, en 1992, hasta hoy en día, en cada uno de esos congresos, bueno, pues el Comité de Investigación de Ciencia y Tecnología más o menos siempre ha concitado la atracción o siempre ha reunido a muchísima gente más allá del ámbito estrictamente de la sociología. Al fin y al cabo, bueno, pues la comunidad, esto que podríamos denominar comunidad de estudios sociales de ciencia y tecnología en España es relativamente pequeña. Eso que, bueno, al final terminamos conociéndonos todos. Y al final ya no es tanto una cuestión de disciplinaridad o una cuestión disciplinar el que sea un congreso de sociología, sino es una cuestión de relaciones informales, amistades y este tipo de cuestiones. Por lo tanto, al final hay una especie de mezcla entre lo que son los diferentes acontecimientos que nos reúnen, ¿no? Por un lado, lo que sería el Congreso de Sociología y, por otro lado, también lo que sería ya el último hito con el que enlazaría, que sería el de
ya en su justa amplitud y dimensión, ¿no? Que sería esto de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, que tendría que ver con la década en la que estamos presentes, prácticamente desde el 2010. Y además coincide justamente con lo que es la formación de esto que se denomina hoy en día la Red de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, que es en el 2010. De nuevo, gran parte del núcleo que forma esa red tiene que ver con lo que sería sociología de la ciencia, personas que están en ese ámbito, tiene que ver con lo que sería el grupo de trabajo de Gestit, el grupo de la Autónoma, pero también tiene que ver con otro elemento clave que de alguna manera ya he planteado antes, ¿no? Tiene que ver con personal investigador en formación, bien con tesis en marcha, bien con tesis finalizadas y en búsqueda de una situación de estabilización. Algo así como nuevos investigadores que de alguna manera, no solamente por una cuestión de temáticas, digamos que así que aquí sí que las temáticas y las disciplinas de procedencia son muy amplias: antropología, sociología, economía, filosofía, arquitectura, biología, etcétera. Son muy amplias, sino también lo que caracteriza a esta red es un elemento clave hoy en día, al menos en España, y tengo la sensación que también puede ocurrir aquí en Portugal, ¿no? Que son las inquietudes por carreras profesionales. Estamos hablando de gente con perfiles en torno a 30 años, muy formados, con no solamente becas predoctorales en España, sino también becas postdoctorales, estancias amplias en centros de investigación en el extranjero, y que de alguna manera no encuentran ni por un lado estabilización profesional, pero por otro lado también tampoco encuentran foros o ámbitos o instituciones que les permitan desarrollar lo que serían estos enfoques mucho más amplios, mucho más interdisciplinares, que lo que pueda ser, digamos, un foro, a pesar de que lo que es el comité de investigación en concreto de sociología de la ciencia es un comité muy amplio, muy abierto, pero sin embargo, digamos que lo que caracteriza a este foro, que llevan ya realizados 5 encuentros, acaban de finalizar el último encuentro en julio en Madrid, digamos que es esa búsqueda de espacios, de encuentro, espacios interdisciplinares, pero no solamente centrados en lo intelectual, no solamente centrados en la producción intelectual, en investigaciones, sino también centrados en otro tipo de preocupaciones fundamentales, ¿no? Como pueda ser la estabilización, como pueda ser la búsqueda de nuevos espacios, no solamente de trabajo, sino también de atención hacia los demás, o de cuidado del resto, ¿no? de lo que pueda ser no solamente un espacio intelectual, sino también un espacio de apertura al público, de apertura a la ciudadanía, ¿no? Que los objetos de estudio no sean estrictamente objetos intelectuales, sino también sean objetos de problematización social, de alguna manera, ¿no? Es decir, uno de los elementos, uno de los rasgos que atraviesa a esta red, a este colectivo de personas, es una toma de conciencia en relación a lo que son todo este tipo de circunstancias, de investigaciones, objetos de estudio, problemas relacionados con ciencia, tecnología, conocimiento, todo lo relacionado con la ciudadanía, todo lo relacionado con lo que puedan ser políticas públicas, todo lo relacionado con lo que puedan ser cuestiones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, digamos que este espacio, además de ser muy dinámico, de ser un espacio muy autoorganizado, con muy poquito apoyo, prácticamente un nulo apoyo institucional, sin embargo es un espacio como muy vivo, fundamentalmente porque aspiran a dar no solamente respuesta a lo que puedan ser sus propias circunstancias, sus propias situaciones, sino también un poco a dar respuesta a lo que puedan ser las circunstancias, problemas y elementos que componen hoy en día los problemas de la ciudadanía en general, ¿no? Yo con esto daría por cerrada mi intervención. He intentado
que he intentado plantearla de una manera lo más estructurada posible, una estructuración muy subjetiva y de alguna manera muy ligada a mi trayectoria vital, intentando mostrar no tanto elementos formales, no sé, hablar de producción científica, hablar de número de carreras, asignaturas o todo este tipo de cosas. No hablar cienciometría, ¿no? No hablar desde esa perspectiva más cienciométrica, que además, digamos que en parte estaría por hacer, sería una cosa bastante interesante, sino plantear una perspectiva más subjetiva, más personal, acerca de cómo esto se ha ido construyendo de alguna manera gracias a casualidades, a circunstancias y sobre todo a personas. Allá hay personas que han sido claves, pero más allá de lo que es el voluntarismo personal, también las casualidades que esas personas hayan estado en determinados momentos, en determinados puestos, en determinadas circunstancias, que haya habido un cruce de relaciones y de amistades y este tipo de cuestiones. Entonces, espero haber transmitido, digamos, en buena medida esa parte más personal, subjetiva, sin que por ello desmerezca esta reconstrucción histórica o este relato histórico acerca de un poco las problemáticas y las circunstancias de cómo se ha constituido la sociología de la ciencia en España, al menos hasta el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y ahora pues encantado de poder entablar algún tipo de diálogo con ustedes. Muchas gracias. No hay problema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ver, es muy interesante lo que sería ese primer momento cuando nosotros estamos desarrollando nuestras tesis. Prácticamente lo que hacemos nosotros es acudir a determinados centros de investigación, trabajar con determinados investigadores reputados en aquellos momentos y volver a España. Por circunstancias, vienen unos casos personales, vienen otros casos profesionales. Digamos que nuestro trabajo no tiene mucha relevancia fuera. Básicamente lo que nosotros, este grupo de personas, hacemos es algo así como importar, ¿vale? Traer a España lo que es este tipo de desarrollos. Habrá que esperar justamente hasta lo que serán este otro momento, fundamentalmente este último momento, el de la red. Aquí ya hay personas, es lo que comentaba antes, ¿no?, que no solamente se han formado, bueno, pues por circunstancias, bien directamente a través de nosotros, porque hemos sido profesores de estas personas, o porque han leído nuestros textos, o porque nos han conocido. Estas personas ya se han formado en estos ámbitos y, sobre todo, la clave, ellos ya han salido a centros de investigación no solamente a formarse, sino a generar conocimiento, es decir, a producir. Y esta es una de las grandes claves, ¿no?, uno de los grandes cambios o de los pasos que se producen entre los años 80, 90 y hoy en día en la actualidad. Ahora mismo, dentro de lo que es la FORES o dentro de lo que es la Asociación Europea de Estudios de Ciencia y Tecnología, digamos que ya hay varias personas, bueno, pues que están continuamente generando producción, ¿no?, que están presentando papers y tal. A ver, esto en el caso, digamos, internacional, europeo, anglosajón, norteamericano. La relación con Latinoamérica es prácticamente nula, excepto
excepto, ahí hay un caso muy interesante, que es el caso de la OEI, que tiene una plataforma relacionada con lo que sería dentro del ámbito de la filosofía, lo que sería ciencia, tecnología y sociedad, que es el caso del profesor... se me ha ido la cabeza, que es profesor en la Universidad de Oviedo. López Cerezo, muchísimas gracias. Exacto, digamos que el profesor López Cerezo sí que, si no recuerdo mal, como que a finales de los 90, primero de los 2000, montó una especie de plataforma, bueno, esto de la OEI, y digamos que ahí sí que existe un vínculo, pero más allá de ese vínculo, prácticamente, bueno, yo creo que es muy pequeño la relación entre... A ver, explicación personal, ¿de acuerdo? Esto supongo que habría que desarrollar una investigación. Digamos que lo más fácil, y por ejemplo es muy interesante ver en los últimos años el desarrollo en Brasil de este tipo de ámbitos. Brasil utiliza a Estados Unidos directamente, es decir, los investigadores brasileños acuden directamente a bien universidades norteamericanas o bien a eventos, congresos norteamericanos, o bien a eventos o congresos europeos o a universidades europeas. El paso por España es mínimo. ¿Por qué? Pues porque posiblemente el desarrollo de este tipo de ámbitos en España no ha sido el que debería haber sido y en ese sentido no ofrece el atractivo suficiente como que pueda haber una relación mucho más amplia de la que hoy en día hay. Excepto en determinadas instituciones. Por ejemplo, una de las pocas instituciones que sí que tiene, yo creo que tiene muchísimo contacto con Latinoamérica es la Universidad Oberta de Cataluña y en concreto el IN3, el Instituto que trabajan sobre tecnologías de la comunicación, Internet, ¿no? El instituto que se montó para Castel, ¿no? Para que lo dirigiera Castel y esto, ¿no? Excepto ese instituto, pero fundamentalmente porque ofrecen becas predoctorales y eso permite que venga este tipo de personas. Y ya en el caso concreto con Portugal, bueno, pues supongo que formará parte de esa extraña relación que forma parte de la cultura, desgraciadamente, ¿no? De incomunicación entre dos países que simplemente tenemos algo tan etéreo como es una especie de frontera que no se sabe muy bien dónde está, pero bueno, forma parte de la cultura de la incomunicación, ¿no? Pasos para poder resolver esto, supongo que aquí está la clave y de hecho ellos lo están llevando a cabo, ¿no? Cada vez es una red más amplia, no sin esfuerzo, no sin trabajo, pero bueno, problema que tiene esto hoy en día, falta de recursos, falta de estabilización de muchas de estas personas, muchos de ellos son investigadores en centros europeos, porque aquí no encuentran. Y evidentemente eso lo que permite, o justamente lo que no permite es que se siga manteniendo esta falta de relación con otros centros internacionales en España. Uh-huh. Legitimação que foi sempre conquistada permite ombrear mais horizontalmente outros domínios. A ver, dentro del ámbito de la sociología española, a ver, de entrada yo hablaría de que si ustedes conocen algo del ámbito de la sociología en España, digamos, ya de por sí es un ámbito relativamente marginal en el ámbito académico y universitario, desgraciadamente en España, ¿no? La sociología, digamos, que es una profesión muy minoritaria, desgraciadamente muy denostada, muy mal considerada o no demasiado bien considerada, ¿no? De hecho, hoy en día es algo más conocida y no mucho, pero bueno, algo más conocida justamente por el fenómeno Podemos. Es decir, lo que son los grandes precursores del movimiento Podemos son profesores de ciencia política, pero profesores de ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Entonces,
por ahí puede venir un poco más de conocimiento de lo que sería sociología. Más allá de eso, poco más. Vale, dentro de un área bastante peculiar como es el área de la sociología, el área de sociología de la ciencia, de la tecnología, es un área, bueno, también muy minoritario, muy marginal, pero sin embargo tiene una característica que yo creo que es clave, que le permite cierta dinamicidad y que siga funcionando, que es justamente no existen barreras disciplinares. Lo que comentaba en los congresos, lo que es el comité de trabajo, digamos que la procedencia de las personas que cada año se presentan al comité, su procedencia no es estrictamente de sociología. ¿A qué se debe eso? Justamente a lo que son relaciones personales, a lo que son esa especie de colegios invisibles, esas redes informales que se han ido cuajando, que se han ido tejiendo, entre otras razones porque de igual manera que en el ámbito de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, en el ámbito internacional, la clave es el objeto de estudio, ciencia, tecnología, independientemente de lo que son las áreas desde las cuales se pueden abordar, en el caso español eso también se ha replicado, se ha repetido. Es decir, lo importante no es el enfoque disciplinar sobre este ámbito, sino lo importante es el objeto de estudio. Y eso significa que cualquier persona que pueda abordar algún tipo de perspectiva sobre ese objeto de estudio, antropología, ciencia política, filosofía, arquitectura, biología, digamos que de alguna manera encuentra un foro muy interesante en el cual puede plantear sus cuestiones. Y esto es una cosa bastante interesante. Desgraciadamente es un ámbito muy limitado. Y termino con una consideración. No solamente es un ámbito muy limitado dentro de lo que sería el ámbito académico, el ámbito universitario. Digamos que, cuando yo estuve durante mis estancias en Edimburgo, en la Science Study Unit, recuerdo una cuestión que me planteó el profesor David Bloor, que era algo así como que la recepción a este tipo de enfoques es una recepción dentro del ámbito de las ciencias sociales muy reducido. Yo, por experiencia, en mi caso, yo he impartido la asignatura de Sociología de la Ciencia y de la Tecnología en mi facultad y la recepción es muy limitada. Cuando hablas de ciencia y de tecnología, los alumnos, las alumnas, bueno, como que toman mucha distancia. Sin embargo, es un ámbito muy interesante de recepción en lo que puedan ser los ámbitos tecnológicos y científicos. Evidentemente también con muchas reticencias, con mucho cuidado, porque por supuesto ellos son los científicos, ellos son los tecnólogos, y claro, pero bueno, digamos que es un ámbito donde sí que hay muchísima mayor recepción. Y en ese sentido se produce esa paradoja. Es decir, en el ámbito de las ciencias sociales es un ámbito relativamente marginal que atrae paradójicamente a gente de otro tipo de disciplinas no necesariamente sociales, sino también tecnológicas o científicas. Y eso hace que sea un ámbito como muy interesante, pequeño, reducido, pero como muy rico, muy interdisciplinar, al menos en el caso español. Gracias. Yo tengo una. ¿Y la crisis ha tenido consecuencias sobre la ciencia en España? Sí. ¿Las reflexiones de la sociología de la ciencia? Sí, a ver. Bueno, como en cualquier otro ámbito de la ciencia, lo que se han producido son enormes recortes centrados en becas de investigación, predoctorales, postdoctorales, se han cerrado programas, pero también en lo que son financiación de proyectos de investigación. Por supuesto, en el ámbito de las ciencias sociales se ha reducido muchísimo y en determinados ámbitos, como pueda ser el de sociología, aún más, ¿no? En otros ámbitos también se ha reducido. Sin embargo, esto es algo que ya se venía planteando desde hace mucho tiempo y de hecho en los años 2000 hubo un relativo debate sobre sobre lo que era el sistema público de investigación y desarrollo en España. Lo que es el desarrollo de un sistema de investigación y desarrollo no necesariamente está ligado a incrementar solamente el dinero, es decir, a incrementar las cantidades de gasto anual.
Uno de los problemas del sistema público en España es el estatus laboral de los investigadores, o de los profesores universitarios. De alguna manera, ese estatus genera efectos perversos. Es decir, estamos hablando de un estatus funcionarial, en el cual prácticamente no se es evaluado en términos negativos, sino en todo caso lo que se ha ido introduciendo, que a su vez también forma parte de ese sistema perverso, son incentivos positivos por investigar. Es decir, la introducción de incentivos económicos para que aquellas personas que obtienen ese estatus laboral no dejen de investigar, sino que de alguna manera sigan investigando, a diferencia de lo que puede ocurrir en otros países en los cuales continuamente se está evaluando la producción científica, evidentemente también con las contradicciones y los problemas que esto pueda llevar y pueda acarrear. Sin embargo, en España la paradoja es que una vez que obtienes un determinado estatus, una plaza, de alguna manera no existen incentivos por los cuales tú tengas que seguir investigando, o no existen mecanismos que de alguna manera te obligan a seguir investigando. Esto por un lado. Evidentemente esto lo que genera también es que haya que introducir otro tipo de elementos a considerar. Por ejemplo, al fin y al cabo, incrementar programas de becas para que de alguna manera formes gente. Pero claro, si los centros de investigación están cerrados o están copados, este número de investigadores no puede acceder. Eso significa que tengan que salir fuera, lo cual a su vez también, de nuevo, es una especie de efecto perverso para que los propios financiadores públicos consideren que es un despilfarro el invertir recursos económicos en un sistema que lo que hace es perder recursos humanos fuera. Entonces, ahora mismo, en el caso español, digamos que estamos, yo diría que casi en la tormenta perfecta. Es decir, por un lado, crisis, pero por otro lado, un replanteamiento de lo que son las bases del propio sistema. Entonces, ahora mismo, no sé muy bien qué puede ocurrir. De hecho, frente a lo que es ese tipo de planteamientos por parte de todos los partidos políticos en España, ¿no? Hablando de cambio en el modelo productivo, bueno, no dejan de ser palabras. Llevamos así como 20, 30 años, ¿no? Prácticamente desde que llegó el Partido Socialista en los 80, ¿no? Sin embargo, no llega a haber cambios. Y yo soy muy escéptico acerca de que esos cambios puedan producirse, justamente por todo este tipo de círculos viciosos que se están produciendo en el sistema. En cualquier caso, sí que es muy preocupante la reducción de recursos económicos. Sí que es preocupante. Pero bueno, veremos hasta dónde llegamos. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Y ahora me convoco para café estas próximas sessões? Gracias.